Un cordial saludo, amigos oyentes, bienvenido una vez más a este nuevo episodio de este pequeño espacio PR Noticias Podcast, donde les traemos las noticias más relevantes del día hoy, martes 28 de octubre del 2025. Vamos rápidamente con la primera noticia. Masacre en Fajardo. Tiroteo en una cancha deja 3 muertos. La policía de Puerto Rico investiga una masacre registrada anoche en la cancha del residencial Puerto Real en Fajardo, donde 3 personas fueron asesinadas. Según información preliminar, una llamada al sistema de emergencia 911 alertó sobre detonaciones en la cancha del residencial. Al llegar al lugar, los agentes hallaron a 2 hombres y una mujer con múltiples heridas de bala que les ocasionaron la muerte. Las autoridades identificaron a las víctimas como Luis René Gómez Reyes, de 24 años, Luis Manuel Robert Ayuno, de 29, y Jocelyn Marí Márquez Colón, de 27. No se reportaron arrestos relacionados a este caso. La policía sigue investigando en la escena. Esta es la 7ª masacre ocurrida en lo que va de año. La más reciente se reportó a inicios de octubre en Carolina, donde las autoridades hallaron los cadáveres desnudos de 3 hombres en la avenida Paseo de los Gigantes en un incidente presuntamente relacionado con el control de puntos de droga. Próxima noticia. Antoniesca Avilés regresa al tribunal para vista de prueba. Durante la tarde de este martes se llevará a cabo una vista para dilucidar una moción de prueba favorable, beneficiosa o exculpatoria radicada por la defensa de Antoniesca Avilés Cabrera, de 18 años, quien enfrenta cargos de asesinato en primer grado, violación al artículo 6.06, portación y uso de armas blancas de la ley de armas por el crimen de la adolescente Graviela Nicole Prat Rosario en Aybonito. En principio se supone que se va a discutir la solicitud de prueba exculpatoria, y una vez resuelto ese asunto se convertiría en una vista de estado de los procedimientos, porque hay que señalar fecha de vista preliminar, cosa que no se ha hecho todavía. Esperando por este proceso, señaló la licenciada Atelin Jiménez Emanueli de la Asociación para la Asistencia Legal en entrevista con este medio. La vista será ante el juez Luis Nava de León. Jiménez Emanueli agregó que junto a la licenciada Rocío Rebelles Ponce ya comenzaron a entrevistar a Avilés Cabrera en el Centro Médico Correccional. Sin embargo, no ha culminado. Realmente ha sido bastante cuesta arriba ese proceso. La dinámica de la entrevista, sostuvo Jiménez Emanueli. Los hechos ocurrieron cerca de la medianoche del 11 de agosto en el desvío Roberto Colón en Aybonito. Tras varias discusiones y una pelea entre jóvenes y adultos, el enfrentamiento culminó con el asesinato de Graviela Nicole, de 16 años, con un objeto punzante. De otra parte, la licenciada se abstuvo de opinar sobre la determinación de causa para arresto de la jueza Marilén Padilla Coto el jueves pasado por los mismos delitos contra la madre de la imputada Elvia Cabrera Rivera, de 40 años. Durante el desfile de prueba se ha establecido lo siguiente: se ha establecido mediante la prueba testifical que la señora Elvia Cabrera, madre de la imputada, en medio de los hechos que se describen como una pelea, opta por buscar un objeto en su cartera, objeto que según una de las testigos le facilitó a su hija Antoniesca Avilés, objeto también que los testigos del Ministerio Público describieron como el utilizado para realizar la herida mortal y otras heridas que finalmente provocaron la muerte de la señorita Graviela Nicole Prat, expresó la jueza en sala. El 17 de octubre se prepararon los casos, ya que apenas 2 días antes
se determinó que Antoniewska era procesable y estaba apta para entender los procedimientos y hablar con sus abogados. El término para que Cabrera Rivera enfrentara un juicio justo vencía el 19 de octubre, por lo que se decidió que la vista preliminar en su contra continuaría sin su hija. Para la fecha de los hechos, Antoniewska tenía 17 años, por lo que se renunció a la jurisdicción del Tribunal de Menores para radicarle cargos como adulta. Madre e hija permanecen encarceladas en el complejo correccional de Bayamón al no prestar la fianza de $1 millón impuesta por la jueza Valerie Telles. En su argumento final el pasado jueves, el fiscal Orlando Vázquez Reyes narró que la imputada actuó con propósito y conocimiento. Antoniewska apuñaló y le causó la muerte a Graviela. No la hubiese matado a Graviela si su madre no le hubiera facilitado el objeto punzante para que la apuñalara. Hechos que cometió la madre que fueron indispensables, por eso es coautora. Por su parte, el licenciado Jesús R. Ramos Puca, abogado de la defensa de Cabrera Rivera, alegó que la fiscalía no pudo probar un elemento subjetivo que pudiera demostrarle al tribunal algún tipo de mente criminal a su clienta. A su vez, cuestionó la credibilidad de las dos testigos presenciales de los sucesos y las versiones que a su juicio fueron contradictorias. También opinó que resulta altamente sospechoso que no se sentó a declarar al agente investigador. El último testimonio durante la vista preliminar fue el del patólogo forense Javier Gustavo Serrano del Instituto de Ciencia Forense, quien realizó la autopsia de la menor. El experto reveló que Graviela Nicole murió a consecuencia de una herida punzante que le perforó el corazón. En total, la adolescente recibió 11 heridas de arma blanca, una alargada en la parte posterior derecha de la cabeza, 4 en el tórax, 5 en el muslo y glúteo izquierdo y otra en el antebrazo derecho, de las cuales detalló su tamaño, trayectoria, longitud, ancho y profundidad. A pesar de que el perito no pudo precisar el tipo de arma utilizada, dijo que tiene filo, al menos en uno de sus bordes debe tener extremo puntiagudo y una longitud significativa, y que a base de la profundidad de las heridas estaría entre 3 a 5 pulgadas. El tipo de herida, explicó, permitió una pérdida de sangre sustancial y considerable y el colapso del pulmón izquierdo, lo que eventualmente le produjo la muerte. El perito, a preguntas de la fiscal Silda Rubio Barreto, opinó que de la evaluación de las heridas que recibió, entiende que utilizó solo un arma. Desde el punto de vista de usted, que es médico forense, el número, la profundidad de las heridas permiten, de acuerdo a su peritaje, un propósito de matar. Le cuestionó la fiscal. Si están en una localización que yo entendería que tienen la intención de afectar órganos y estructuras vitales en una región que potencialmente le puede ocasionar la muerte a una persona, sostuvo el patólogo. Próxima noticia. Menor de edad es baleado en carretera en Toalta. Un menor de 17 años resultó herido de bala anoche en Toalta tras un incidente ocurrido en la carretera 861 cerca del sector conocido como la curva de la Herradura, informaron las autoridades. Según información preliminar, el joven y un amigo transitaban en un vehículo por la vía cuando se detuvieron a orillas de la carretera. En ese momento un automóvil se acercó y desde su interior realizaron un disparo que alcanzó al menor en la pantorrilla izquierda. El joven fue trasladado a una institución hospitalaria donde se encuentra en condición estable, recibiendo atención médica
por la lesión. El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales 6C de Bayamón, que continúa con la pesquisa para esclarecer las circunstancias del ataque. Próxima noticia. Asesinan joven de 18 años frente a una tienda en Santurce. Un joven de 18 años fue asesinado en la madrugada de hoy en Santurce en un incidente reportado frente a una tienda de piezas para autos en la avenida Robert H. Todd, informaron las autoridades. Según la información preliminar, una llamada al sistema de emergencia 911 alertó sobre disparos en el lugar. Al llegar, los agentes encontraron en el pavimento el cuerpo de Héctor Enrique Torres Rivera, residente de Bayamón, quien presentaba múltiples heridas de bala en diferentes partes del cuerpo. No se reportaron arrestos relacionados a estos hechos. La agente Erika Báez de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales 6C de San Juan, junto al fiscal de turno, asumieron la pesquisa para esclarecer las circunstancias del asesinato. Próxima noticia. Mujer muere atropellada en la PR-52 en Calley. Una mujer murió atropellada durante la madrugada de hoy en la autopista PR-52, jurisdicción de Calley, según informó la Policía de Puerto Rico. De acuerdo con la información preliminar, el conductor de un vehículo Toyota CHR del año 2019, un hombre de 54 años, residente de Ponce, transitaba por el kilómetro 32.8 de la autopista cuando al llegar al lugar no se percató de que una persona cruzaba la vía de rodaje. El impacto con la parte delantera del auto provocó la muerte inmediata de la mujer. La víctima no ha sido identificada. Las autoridades informaron que al conductor se le realizó la prueba de alcohol en el aliento, la cual arrojó un resultado de 0.000%, descartándose la presencia de alcohol en su organismo al momento del accidente. El agente Luis H. Crespo, adscrito a la División de Patrullas de Carretera y Autopistas del área de Cagua, junto a la fiscal Inés Escobales, se encuentran a cargo de la investigación. Próxima noticia. Proponen usar 200 millones del fondo de emergencia para pagar el PAN en noviembre. Luego de que el gobierno de Puerto Rico confirmara que los fondos disponibles solo cubrirán la primera semana de noviembre del programa de asistencia nutricional PAN, la legislatura anunció que solicitará a la Junta de Supervisión Fiscal autorización para usar 200 millones de la reserva de emergencia y cubrir así todo el mes. Según declaraciones escritas del presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Johnny Méndez, la medida busca brindarle paz a los beneficiarios del PAN. La financiación del PAN se vio amenazada después de que el pasado domingo la administración de Donald Trump anunciara que no se asignarían fondos al programa de asistencia nutricional suplementaria SNAP debido al cierre de gobierno federal. Este cierre, que ya se encuentra en su cuarta semana, es el segundo más largo en la historia de Estados Unidos. Aunque Puerto Rico no recibe fondos del SNAP, el PAN, un programa similar también depende de fondos federales. Estamos entablando conversaciones con la Junta de Supervisión con el fin de lograr la autorización para el uso de una parte de los recursos en el fondo de emergencia para financiar el PAN durante el mes de noviembre, que recordemos tiene las festividades de Acción de Gracias. Estamos hablando de sobre 1.2 millones de beneficiarios que están en ascuas ante el cierre del gobierno federal. Sabemos de la acción de nuestra administración, la cual ayer anunció que se usarán fondos para el pago del PAN. Durante la primera semana de noviembre, nuestro norte es añadir a esa iniciativa cubriendo el mes completo en caso
de que sea necesario, sentenció el presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara, Eddie Charbonnier, quien trabaja la iniciativa en conjunto con Méndez. El cierre de gobierno federal comenzó el pasado 1 de octubre de 2025 debido a la incapacidad del Congreso para aprobar la legislación del financiamiento correspondiente al año fiscal. Este estancamiento político entre republicanos y demócratas se centró en temas como la extensión de subsidios de seguros médicos, los niveles de gasto federal y el alcance de las operaciones gubernamentales bajo la administración Trump. Próxima noticia. Consideran ilegal permanencia de estructuras en La Parguera. Tras la admisión del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de que las casetas en La Parguera son ilegales, la minoría legislativa en el Senado sostiene que el proyecto del Senado 272, PS 272, no debe considerarse, mientras que el Partido Nuevo Progresista, PNP, asegura evaluará la medida con el rigor que amerita. El proyecto presentado por la administración de la gobernadora Jennifer González Colón crearía una zona de planificación especial turística sobre el agua y terreno de dominio público en la Reserva Natural de La Parguera, lo que crearía un marco regulatorio para legalizar la permanencia de las estructuras. La medida también autoriza el cobro de canones durante 40 años a los dueños de las casetas por el espacio público que ocupan, toda vez que prohibiría construir nuevas estructuras o ampliar las existentes. Admitido por el propio personal técnico de recursos naturales, acaban de aceptar que las casetas de La Parguera son ilegales y que nunca debieron estar ahí. Así que me parece que es un buen momento para que la gobernadora acepte y reconozca lo que es patrimonio del pueblo, retire el proyecto y que se libere la reserva de La Parguera de una vez por todas y que vuelva a brillar, manifestó el senador independiente Eliezer Molina Pérez. El legislador sostuvo que de aprobarse el PS 272 estarían avalando un claro acto de corrupción que en un momento va a tener consecuencias. También la portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago, puntualizó que si el sentido común y el respeto al derecho imperarán, procedía el desalojo y remoción ordenada de esas casas. El Estado de Derecho hoy es claro. No necesitamos ningún otro instrumento jurídico para declarar lo que aceptaron las funcionarias y funcionarios del Departamento de Recursos Naturales. Esas estructuras hoy son ilegales, subrayó la legisladora. De igual manera, el portavoz del Partido Popular Democrático, Luis Javier Hernández, sostuvo que las casetas debieron removerse hace mucho tiempo, pero al contrario, el gobierno les ha permitido que estén ahí. Algunos han hecho ampliaciones y otros han hecho reparaciones, todas ilegales, expresó. Si no conviene una aprobación, se vota en contra, y si se conviene una aprobación, se vota a favor, pero aquí nadie está condicionando ni nadie está diciendo que nosotros estamos evaluando una medida para favorecer a nadie. Hay gente de ellos que tienen cosas allí. Ángel Toledo López, senador del PNP, luego de la celebración de esa vista pública y luego de la confirmación por parte del departamento de que esas casetas están de manera ilegal y que existe un reglamento que prohíbe la concesión, pues yo creo que el Senado no debe haber espacio para el proyecto, agregó.
atención detallada. No obstante, el senador nuevo progresista Ángel Toledo López aseguró que la delegación del PNP está dándole atención detallada a ese proyecto, lo que está evaluando como se tiene que evaluar, haciendo las preguntas que hay que hacer, incómodas o no, para asegurarnos de que lo que termine evaluándose, aprobado o no, sea lo que conviene. Si no conviene una aprobación, se vota en contra, y si conviene una aprobación, se vota a favor. Pero aquí nadie está condicionando ni nadie está diciendo que nosotros estamos evaluando una medida para favorecer a nadie. Hay gente de ellos que tienen casas allí, que expliquen eso también, señaló Toledo López. A preguntas del vocero sobre si entendían necesario realizar una vista ocular en la palguera para identificar la estructura antes la falta de un inventario de casetas actualizado. Toledo López enfatizó que no lo ha dialogado con el presidente del Senado, Tomás Rivera Chat. Agregó que el presidente legislativo recomendó explícitamente al DRNA a utilizar drones, tomar fotos de esa área y reconocer cuál es la huella que existe allí hoy. El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales tiene que tener el récord de qué es lo que sí había como huella y qué es lo que se hizo después que viola el acuerdo, escribió la agencia con el cuerpo de ingenieros en el 1978 que autorizaba la permanencia de las casetas por 12 años, recalcó Toledo López. Inventario ciudadano. Molina López también adelantó a este rotativo que próximamente el pueblo se va a reunir para hacer un inventario ciudadano y el pueblo se va a movilizar hasta allí. Y con ese inventario ciudadano vamos a tomar la comparable con el inventario del 1993 y le vamos a clasificar a la gobernadora y a nuestro país cuánto fue el área cuadrada de los pies ilegales que extendieron todos estos caseteros, enfatizó Molina Pérez. El vocero solicitó reacciones a la gobernadora, al secretario del DRNA y al alcalde de Lajas, Jason Martínez, pero al cierre de esta edición no se recibió respuesta. Próxima noticia. Casi la mitad de las víctimas de asesinatos en octubre son menores o jóvenes. El superintendente de la policía, Joseph González, reconoció que la cifra de jóvenes asesinados en lo que va de octubre, con 16 de los 34 asesinatos registrados con 23 años o menos, son sumamente preocupantes, pero sostuvo que el enfoque de la uniformada con este demográfico es la prevención. Este trabajo no lo puede hacer la policía de Puerto Rico solo y por eso trabajamos mano a mano con agencias del gobierno como Familia y el Departamento de Recreación y Deporte, también con organizaciones sin fines de lucro y el sector privado y la comunidad, llevando diferentes programas a las escuelas donde están estos jóvenes, porque el mensaje es bien claro, señaló González en entrevista con el vocero. Este mundo donde muchos de estos niños jóvenes están metidos con el narcotráfico y otro tipo de delitos terminan de dos formas, en la cárcel o muertos. Estamos tratando de rescatar y enseñarle a estos jóvenes que sí hay otras oportunidades fuera de este ambiente, indicó. De los 34 asesinatos ocurridos entre el 1 al 25 de octubre, cifra que supera las muertes violentas registradas para la misma fecha en octubre de 2024, 5 de ellos tenían entre 16 y 17 años. González reconoció que algunas organizaciones criminales utilizan a menores de edad en algunos de los 500 puntos de droga identificados en la isla, porque cuando la policía interviene con estos menores no son
las mismas consecuencias que cuando se interviene con alguien mayor de edad. Pero de igual manera hay jóvenes que voluntariamente entran a este mundo buscando ese dinero fácil o esa vida fácil, agregó. Afirmó que el área de mayor preocupación es la metropolitana por la cantidad de habitantes, pero aseguró que están enfocados en toda la isla. Como vemos, cada área de nuestra isla tiene diferentes tipos de delitos y cada área tiene que tener una estrategia específica. Sabemos que es imposible tener un policía en cada esquina de Puerto Rico, pero sí sabemos que necesitamos más policía y por eso el enfoque para reclutar, pero también el enfoque para retener, porque no vale la pena reclutar un policía, desarrollarlo para perderlo porque no cuenta con la paga suficiente o los beneficios, abundó. Estimó que actualmente hay alrededor de 11,000 policías, pero que en un mundo ideal la uniformada requiere de unos 15,000 agentes. Te puedo garantizar que la Policía de Puerto Rico estamos activos todos los días, enfocados en la prevención y la investigación. Hay un compromiso con el pueblo y yo lo veo. Hay operativos, allanamientos y arrestos todos los días. Si miramos los números y seguimos en la manera que vamos, este año va a ser uno de los años más seguros en la historia de Puerto Rico, por lo menos en los últimos 50 años, afirmó. Dijo que a diferencia de ciudades como Chicago, Detroit, Baltimore, Memphis, New Orleans y Houston, cuyos asesinatos superan la cifra de 20 por cada 100,000 habitantes, en la isla se registran 11.25 asesinatos por cada 100,000 habitantes. Además de las estrategias de seguridad, González dijo que en la parte de prevención, desde que inició el semestre en agosto hasta la fecha, la uniformada ha ofrecido charlas preventivas en 212 escuelas a 37,105 estudiantes. Los casos registrados. Entre tanto, las autoridades aguardan por las pruebas de ADN al cadáver baleado y calcinado de un menor hallado en la noche del 21 de octubre en el sector La Julia en Salinas, que se sumaría a la cifra de menores asesinados en lo que va de octubre. Este trabajo lo que puede hacer la Policía de Puerto Rico solo, y no lo puede hacer la Policía de Puerto Rico solo, y por eso trabajamos mano a mano con agencias del gobierno como Familia y Departamentos de Recreación y Deporte, también con organizaciones sin fines de lucro y el sector privado y la comunidad. Joseph González, superintendente de la Policía, familiares del menor conocido como Paul, con domicilio en el barrio Las Mareas en Salinas, acudieron la semana pasada al Instituto de Ciencias Forenses, donde le tomaron muestras de material genético para corroborar su identidad. Una vez se corrobore, sumarían 3 los adolescentes de 17 años asesinados en octubre. Los informes policiales apuntan a que 2 de los 16 jóvenes tenían 16 años de edad y otros 7, 18 años. En la lista hay un joven de 20 años, otro de 21 y otros 2 de 23, de los cuales una víctima era una joven ultimada en la madrugada del 11 de octubre cuando salía de la discoteca La Escalera en la avenida de Diego en Puerto Nuevo. El pasado viernes 24 de octubre fueron asesinados 2 adolescentes de 17 y 18 años en el balcón de una casa de las Parcelas Viejas del barrio Puente Blanco en Naguabo. El pasado 11 de octubre fueron asesinados 2 adolescentes de 16 y 17 años en una balacera en el Boulevard Rubén Ramírez en Yauco. En la noche del 6 de octubre fue asesinado un adolescente de 16 años en una balacera en la urbanización Santa Teresita en Ponce. Otro joven de 17 años resultó gravemente herido en esos hechos. Los cadáveres desnudos y con signos de tortura de 2 jóvenes de 18 y de 18 años de edad fueron hallados en la madrugada del 7 de octubre en la barriada Figueroa en Santurce, hecho relacionado con el hallazgo de otros 3 cadáveres
uno de ellos de un estudiante de 18 años hallado esa mañana en Carolina. El 13 de octubre fue asesinado un joven de 21 años en Moca. Otro joven de 18 años resultó herido en los mismos hechos. El 14 de octubre, un joven de 18 años fue asesinado en el residencial Luis Muñoz Morales en Calley. El 20 de octubre se registró el asesinato de un joven que recién había cumplido 20 años en el residencial Brisas de Bayamón. En la noche del 24 de octubre se registró la muerte a balazos de otro joven de 23 años en Vega Alta. Según la policía, hasta la medianoche del domingo 26 se habían registrado 369 asesinatos, una reducción de 30 comparado con el 2024. Próxima noticia. Puertorriqueña que fue de vacaciones a Jamaica queda varada ante el azote de Melissa. Lo que comenzó como un viaje de descanso para Lisa Torres, una puertorriqueña que se encuentra en Jamaica, se ha convertido en una experiencia marcada por la incertidumbre ante el avance del huracán Melissa, un sistema de categoría 5 que amenaza con impactar directamente la isla. De acuerdo con los reportes meteorológicos más recientes, Melissa mantiene vientos sostenidos de más de 175 millas por hora con ráfagas que alcanzan las 210 millas por hora, generando ya condiciones severas de viento y lluvia en gran parte del territorio jamaiquino. Torres relató que se encuentra varada en Montego Bay tras el cierre del aeropuerto local debido al fenómeno. Vine de vacaciones con mi esposo y mi amiga. Quiero enviarle este mensaje porque mi familia de Puerto Rico está muy preocupada por mí. Tengo familia en Trujillo Alto, en Gurabo y tenemos familia en Ponce y en Río Grande. Nosotros somos de Massachusetts, vinimos a Montego Bay, Jamaica de vacaciones. Estamos estoqueados aquí porque cerraron el aeropuerto, no nos pudimos ir. Sabemos que hay un fuerte huracán categoría 5, comentó diciendo Torres en un video publicado por la meteoróloga Ada Monzón. La razón del video, según explicó, era para decir que le avisaran a su familia en Puerto Rico que tanto ella como su esposo se encuentran bien y que una vez pase el huracán intentarán comunicarse con sus allegados. Asimismo, solicitó oraciones tanto para el pueblo jamaiquino como para los turistas que se encuentran allí. En cuanto pase este huracán, que Dios ponga su mano para que este huracán no nos afecte y se vaya para otro lado, sino pues que nos cuide y nos proteja. Oren mucho por toda la gente. Sostuvo que hay muchos latinos que se quedaron varados a causa del ciclón. La puertorriqueña aseguró que pese a la tensión se encuentra a salvo y resguardada en un resort donde aún cuentan con electricidad y agua. Sin embargo, los efectos del ciclón ya se sienten con fuerza. Melissa se mueve lentamente a 5 millas por hora, lo que estará provocando vientos de fuerza de huracán y tormenta tropical por largas horas en Jamaica. Mi gente, vamos a pedir oraciones para toda esta gente en Jamaica, no solo estos puertorriqueños que están allí, sino para todos los que se encuentran en Jamaica, porque de verdad nosotros sabemos la experiencia que hemos vivido con estos huracanes, especial el último que nos azotó, que fue María, y sabemos pues lo duro que son pues estos ciclones, estos huracanes, más de que huracanes de categoría 5, pues son huracanes devastadores que son peligrosísimos. Y nada, pedir oraciones y pedir por esa gente que está allí, que Dios los bendiga, que los acompañe
de verdad, y que esto pase pronto y que pues que no se pierdan vidas, de verdad que es lo más importante. Pues nada, mi gente, esto va a ser todo. Antes de despedirnos, como siempre, si usted no está suscrito a este canal, les recomendamos que se suscriba, que le dé a la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subamos contenido. Es bien importante que siempre nos regalen un like, comente y más importante que compartan nuestro contenido para que YouTube nos recomiende a más personas y así podamos seguir creciendo. Pues nada, mi gente, de verdad, gracias de parte de este servidor Juan, de este canal La Comay de Regreso Somos Fan y de este pequeño espacio PR Noticias Podcast. De verdad, gracias, mi gente, que Dios los bendiga y nada, será hasta un próximo episodio.